Yo como productor agropecuario y productor ganadero, lamentablemente, porque esto no es nada que llena de regocijo, ni está dentro de un cuadro estructural político, de fijar posiciones contrarias a lo que viene pasando en el país, producto de unas políticas económicas que se vienen desarrollando en el país desde el año 2001, exactamente, hasta nuestros días. Y cuando digo 2001 es el año en que se promulgó la Ley de Tierras Agrícolas, el 10 de noviembre del 2001. Fue una ley habilitante que tuvo el presidente Chávez. Y con esa nueva Ley de Tierras Agrícolas empezó en el país la descomposición en el sector agrícola nacional. Cuando digo agrícola pecuario. ¿En qué sentido? En que a lo largo de estos años se han expropiado, otros llaman confiscado, otros llaman bajo toma, otros llaman bajo ocupación, cerca de 8 millones de hectáreas de tierras que antes eran productivas, que estaban en manos de productores, y ahora se reduce en una producción mínima escasamente de un 10%. O sea, esas 8 millones de hectáreas, de los cuales solamente un 25 o 30% ha sido indemnizada por el Instituto Nacional de Tierra y el resto no se ha indemnizado. La producción agrícola es un elemento fundamental en la vida cotidiana de cualquier país. Y hay países como Estados Unidos que subsidian la agricultura, le pagan al productor para que siembre, porque la realidad alimenticia y agrícola de un país es fundamental en cuanto al desarrollo de la población. O sea, Venezuela tiene 9 millones de hectáreas para producir alimentos cerealeros y tiene 23 millones de hectáreas para producir carne y leche, que es ganadería. Bueno, de esa superficie de siembra que hubo el año pasado, solamente se llegó a un 25%. ¿Por qué se llegó a un 25%? Primero porque los insumos que debe entregar el Ejecutivo Nacional, que son las semillas, los abonos, los fertilizantes, llegó en esa proporción. Que el volumen de siembra para el 2018 no llega al 15%. Eso es sumamente grave porque cada vez que se baja la superficie de siembra, tenemos menos alimentos. Ahora, este es un proceso que desde el 2001 en adelante, cuando empezó esa descomposición, ya para el 2007 ya se vislumbraba la crisis alimentaria del país. Entonces el consumidor venezolano, cuando iba a los automercados, veía los automercados completos, con un precio comprado a $1 preferencial. Creo que el dólar fijado para la compra de alimentos estaba a 10 bolívares el dólar, por dólar, 10 bolívares por dólar. Entonces la gente iba a los automercados, las amas de casa, y conseguían sus productos. ¿Qué consideraban ellos? Que los productores agrícolas que tanto venían recalcando esto a través de los gremios agrícolas como Fedenaga, Fedeagro, Feporcina, anunciando la crisis que se estaba implementando, no lo notaban porque conseguían los alimentos suficientes que necesitaban en los automercados. El problema viene cuando no hay producción nacional, como está ahorita colapsado el sistema agroalimentario, agroindustrial y producción primaria, y no hay divisas para importar. El productor agropecuario está acechado por dos tipos de inseguridad: la inseguridad del secuestro y la manipulación del productor, y el que llaman el ladroncillo, que se mete a la finca a robar los insumos, a robar productos, lo que se siembra. El año pasado, en el 2016, cerca del 40% de la producción de maíz fue robada en los centros de producción. La gente se metía a la siembra a robar el maíz. Entonces eso mermó mucho la capacidad de siembra del productor, porque si yo hago mi maíz para que me lo roben, ¿quién me garantiza a mí la inversión que estoy haciendo? Pero es que además se le agrega a eso que el Estado venezolano, estoy hablando en función a lo que establece la Constitución Nacional, en el 305, 306 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el 305? Que el Estado es el responsable de la soberanía alimentaria. Eso lo dijo el constituyente en el 99. Y el 306, que el Estado tiene que dar el financiamiento a los productores agrícolas de los insumos que necesite para producir los alimentos que requiere el país. Yo lo que quiero destacar que los productores agrícolas venezolanos no están en ningún juego político de no producir, de acogerse a una guerra económica. No, el productor agropecuario venezolano, tú lo llamas, tú le estableces políticas, tú le das los instrumentos, tú le das las herramientas y vamos a producir. Porque esa es la tarea nuestra. Y además, esos productores viven de eso. Ese es su modo de vivendi, ellos no tienen otro.
Si ellos no siembran en la finca, no producen maíz y no tienen ningún beneficio económico. Si ellos no siembran tomate, no siembran lechuga, no siembran ají, no siembran, no tienen cómo vivir. Y los ganaderos, que es el ramo que más ha sido fuerte en el sentido que el ganado para mantenerlo requiere de menos condiciones, que no sea el pasto natural, algún alimento que se le dé, etcétera, etcétera, esos rebaños también han mermado mucho. La FAO establece que una res anual por persona. Si somos 30 millones de habitantes, tendrían que existir en el país, cumpliendo con los parámetros de la FAO, 30 millones de cabezas de ganado. Y en el último inventario que tenemos por la vacunación, pues eso se sabe por la vacunación que se le hace al ganado, quedan registrados en el país escasamente 8 millones de cabezas de ganado. O sea que ha mermado el rebaño ganadero también, lo cual ha bajado la producción de carne, ha bajado la producción de leche. Pero también le podemos agregar que la producción de las aves de corral, productoras de huevos, casi todas las granjas avícolas también han cerrado. Para el año 2016 estaban registradas 16 millones de gallinas ponedoras y ahorita quedan 3 millones y medio. ¿Por qué ha mermado la producción de aves productoras de huevos? Bueno, porque no hay el alimento concentrado que se requiere del alimento, no hay la vacunación que necesitan las aves de corral. ¿Qué ha pasado con la producción porcina? Bueno, aquí en el año 2016 habían registrado 5 millones de cerdos. Ahorita quedan escasamente 400.000 cerdos registrados en el país. Haciendo un divorcio entre lo que es la parte política y la parte económica, agrícola. En la parte económica agrícola, los productores, a todos los llamados que se le ha hecho, ¿se acuerdan aquellas famosas mesas de trabajo donde estaban aquellos 15 motores, donde el motor primero era el motor agroalimentario? Los productores asistimos a todas las mesas de trabajo, planteamos nuestras problemáticas, dispuestos a producir. Estamos hablando del 2016, a comienzo del 2016, cuando el presidente decretó la emergencia económica y puso los 15 rubros importantes de lo que llaman los motores económicos del país. En la parte agroalimentaria, los productores asociados en FEDEAGRO, FEDENAG, asistieron, dieron sus planteamientos, las soluciones que había que hacer para producir más alimentos. Bueno, mira, todo quedó en mesa de trabajo, de ahí no se sacó más nada. Luego en el 2017 se hicieron varias reuniones en el despacho del ministro de Agricultura y Tierra, estando el ministro de Alimentación, el ministro de Finanzas, o sea, lo que llaman el gabinete agrícola. Y ahí se expuso todo y los productores dispuestos a trabajar, a producir, pues. ¿Qué pasó en el 2017? No se entregó la semilla que había que entregar, no se entregó los insumos, los agroquímicos, los fertilizantes, los abonos, y por eso que la producción nacional cerealera del año pasado alcanzó una extensión del 25% nada más. Eso es muy, muy delicado, porque aparte de eso, vuelvo y te repito, la responsabilidad de la soberanía alimentaria la tiene el Estado venezolano, y eso lo dice la Constitución, su artículo 305. Y nosotros los productores estamos dispuestos, y aún reelecto el presidente, con un nuevo gobierno, como ustedes quieran llamarlo, los productores nunca se negarán ni se niegan a asistir a reuniones de planes de trabajo para producir más alimentos.